¿verdad? Así que vamos ahí a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 40. El amor de la iglesia primitiva, así se llama el mensaje, el amor de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando le digo el amor de la iglesia primitiva, no es en sí de que había una iglesia, ¿verdad?, con el nombre así, ¿va? No, había la iglesia primitiva, no, sino de que en Hechos capítulo 2, vamos a leer y vamos a aprender un poquito, ¿verdad?, en esta hora. Y vamos a comparar verdaderamente cómo era el amor que había a los inicios de la iglesia, o sea, de los primeros cristianos. Y empieza ahí en Hechos capítulo 2. Usted sabe de que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues se expandió lo que es el Evangelio a través de los apóstoles. Pablo, ¿verdad? Usted sabe de que se fue a los gentiles, predicó allá en Roma, o sea, los viajes de Pablo, o sea, fue el apóstol llamado el apóstol de los gentiles, predicó el evangelio. También Pedro, los demás discípulos hicieron lo que es esa labor, y el libro de Hechos, pues ahí empieza lo que es los primeros cristianos. Pero fíjese de que hay un detalle, como yo siempre le digo, que a mí me gusta a veces esas porciones bíblicas en donde verdaderamente nos habla, toda la Biblia nos habla a nosotros los cristianos, pero es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Entendamos mucho y que la pongamos en práctica. Si usted se va en Hechos capítulo 2, dice, yo tengo el lenguaje actual. He sacado unos puntos bien interesantes, pero lo he hecho con la Biblia, el lenguaje actual. Usted tiene lo que es la Reina Valera. Dice, Hechos 2:40, dice, pero siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Vamos poniéndole ojo, ¿verdad?, a cada porción bíblica. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Eran 3,000 personas, ¿verdad? Ahí empezaron y se unieron al cristianismo y decidieron vivir como una familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. En su Biblia dice compartían el pan, ¿verdad que sí? En la Reina Valera. Ahora, pero yo me quiero detener en este, y ya vamos a ir leyendo, en el punto, en el amor de la iglesia primitiva. En ese entonces era verdaderamente importante, y vamos a comparar y ver cómo está o sea, el amor de la iglesia actual. Estamos muy lejos de cómo de llegar a ser como los primeros cristianos. Dice de que empezó a crecer el evangelio. Todos los que tenían que hacer salvo empezaban a unirse. Predicaban los apóstoles lo que es la palabra del Señor con entusiasmo. Sabemos que Cristo, aquí ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Estaba la labor del Espíritu Santo, allí estaba con ellos. Pero vemos un punto bien interesante. Lo primero que ellos tenían en común, o lo que podemos ver, allí está en el texto, en esta versión, y algo que tenían es que
el mensaje, se dejaban enseñar. Había una enseñanza porque dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvanse del castigo que les esperaban a todos los malvados. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. O sea, en el mensaje recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que les había enseñado. Y como primer punto o característica, no sé cómo podría llamarlo, que tenía la iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva, era que recibía el mensaje de parte de Dios. O sea, de que era enseñado de parte de Dios. O sea, ellos venían y era el amor, era tan grande. Y cuando le digo el amor era tan grande, era de que verdaderamente lo hacían de corazón. O sea, amaban al Señor. Ahora bien, amaban al Señor, se sentaba a tal grado de que se sentaban, escuchaban el mensaje de parte de Pedro, de parte de los apóstoles, escuchaban, se bautizaban, eran transformados. Entonces, como primer punto, ¿qué tenían? La palabra del Señor, la Biblia, el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que tenía que ser predicado? Que nuestro Señor Jesucristo había muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. El mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Y todos se iban uniendo. Y como primer punto, recibían el mensaje, o no sé cómo lo pueden llamar, escuchaban la palabra de Dios, recibían, pero lo hacían verdaderamente. Ahora bien, otro detalle bien interesante que yo quiero que lo tomamos en cuenta es la persecución que había de los cristianos en ese entonces. Y yo me gusta hacer énfasis y comparar en el tiempo de antes en el tiempo de hoy. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos y comprendamos que no es lo mismo, ¿verdad? Las pruebas o las dificultades que antes pasaban por ser cristianos a las dificultades, a los problemas que ahora usted y yo pasamos por ser cristianos. No es lo mismo. Mi objetivo es animarlo. Mi objetivo es que comprendamos, ¿verdad? Cómo ellos sufrían. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quejamos con el Señor y decimos, qué gran prueba la que estoy pasando, qué enfermedad que estoy pasando. Y yo no le digo de que no vamos a ser indiferentes y que no vamos a orar y que el Señor no se va a glorificar. Claro que sí. Pero le digo porque muchos igual vienen a la iglesia y cuando no hay una palabra, quizás a lo mejor de parte de Dios, sí está la palabra de parte de Dios, pero esa persona siente, que el Señor, yo estaba yendo a la iglesia, pero el Señor no me escuchó, el Señor allí no se ve nada, no hay milagros, el Señor no me quiere, yo me voy de la iglesia. Entonces se van enojados. O se sienten frustrados, como le digo, están pasando alguna prueba. No, hermano, todo cristiano, ya hemos dicho, todo cristiano, Dios prueba a las personas. Al cristiano, como hijo de Dios, usted va a ser probado. Con la diferencia es que cuando usted y yo pasamos agarrados de la mano poderosa del Señor, usted va a pasar, pero agarrado de la mano poderosa del Señor. Pero esta iglesia estaba verdaderamente enamorada del Señor. Había una persecución terrible en ese entonces, a tal grado de que el llamarse ser cristiano significaba, mire, meterlo preso, significaba matarlo. Imagínense antes de Pablo, ¿verdad? Era perseguidor de los cristianos. Después usted sabe de que tuvo esa transformación, esa conversión con el Señor Jesucristo. Cuando Saulo, ¿verdad? Se convirtió, tuvo esa transformación, ese encuentro con el Señor. Usted sabe de que él fue diferente. El Señor ahora ya era Pablo. Él mismo perseguía a los cristianos. Era una persecución horrible. Y en ese entonces, eran encarcelados. Y eran encarcelados
por predicar el evangelio. No sé si me explico. O sea, no solo los apóstoles, los cristianos eran apedreados, los torturaban, los mataban, eran crueles con los cristianos. Pero a pesar de todo eso, imagínense cómo son las cosas. Todo lo que le estoy diciendo para lo que vamos a ir viendo conforme a los versículos. Entonces, torturaron, eran presos. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo, mire, hoy en Inter todo, ¿verdad? Y cómo murieron los apóstoles, los cristianos, los discípulos, todos los apóstoles, ellos cómo murieron, ¿qué? Usted sabe, decapitados. Eran muertes crueles. Y ellos dicen de la historia, ¿verdad? Dice de que, no, hombre, eran felices cuando lo iban golpeando, cuando los mataban. Eran felices porque iban a morir, pero iban a morir por nuestro Señor Jesucristo. Ese era el precio de ser cristiano en ese entonces. Hoy en la actualidad hay países, hay lugares que definitivamente está prohibido predicar lo que es el evangelio. Pero el punto es que, no sé si más o menos vamos comprendiendo, es que ellos era una iglesia entregada al Señor. Se sentaban a aprender lo que es la escritura, es el mensaje de salvación. Esa era la iglesia primitiva. Pasaron 300 años en persecución, en prueba, en dificultades. 300 años pasaron. 300 años escondiéndose en cavernas, en casas, donde ellos se reunían los apóstoles, pero después, terminó el apostolado, se murieron ellos. Juan, en el año, Apocalipsis, escrito en el año 100, tengo entendido que Juan, los apóstoles, murieron los apóstoles. Pero después quedaron un grupo se fue predicando lo que es el evangelio, predicando nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasaron 300 años en prueba, ¿cómo se llama? En predicar lo que es la palabra del Señor, y siempre con esas dificultades, con esa persecución que había en ese entonces. Pero era un amor genuino, verdadero, que no les interesaba morir por el Señor. Y una de las características o cosas que tenía era que escuchaban, se dejaban enseñar por los discípulos. Era una iglesia que aprendía del Señor. Mire, aprendía, sabían, y cuando leían lo que era la palabra de Dios, mire, era algo bonito, era definitivamente, estaban, como le digo, dispuestos. Y pasaron 300 años hasta que llegó un señor que usted no sé si lo conoce o ha leído, Constantino. No sé si usted ha leído de Constantino o solo ha visto, ¿verdad?, algunas películas. Constantino, ¿quién era? Vaya a buscarlo. No, Constantino era un emperador romano. Un emperador romano en el año 300, hasta el año 313, y como le digo, no quiero darle, ni mi objetivo es hablarle de historia, sino para que nosotros comprendamos y entendemos. No sé, imagínense la gran explicación o clase que le estamos dando, ¿verdad? Entonces, los cristianos, empezó el cristianismo, era la iglesia primitiva, era una iglesia perseguida, era una iglesia entregada al Señor, recibía el mensaje, estamos bien hasta ahorita. Pasaron 300 años, 313 años, hasta que llegó Constantino. Era un emperador romano con un gran ejército preparado. Tenían temor, estrategia, soldados con estrategia, ninguno se les podía parar. Era como le digo, un emperador Constantino. Hasta ese momento él hizo un decreto, o para no hacerle larga lo que es la historia,
dio lo que fue el primer emperador que dijo libertad de culto para los cristianos, para todas las denominaciones cristianas, libertad de culto. El emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, después de todas las batallas, y él hizo un pacto. Esto dice la historia, no lo va a buscar en la Biblia porque no lo va a encontrar, la historia de que él hizo un pacto con el Dios, ¿verdad? Que adoraban los cristianos. Esto dice lo que es la historia, donde él pidió una señal que si le daban lo que era la victoria, y fue en una batalla que hubo, ¿verdad? En el puente se me ha olvidado el nombre de Milvio, algo así, en el puente, una batalla que hubo con de Constantino en este ejército, una batalla. Fue la última batalla que él hizo. Dice, como le digo, la historia de que él pidió una señal. Al parecer, en los escudos, ¿verdad? Las primeras 2, 3 letras de Cristo, ¿verdad? Se reflejó. Y también en el cielo, como que pidió una señal y vio como una cruz, ¿verdad? No recuerdo muy bien una cruz, pero es parte de que él, a partir de eso, él hizo un tracto y él declaró la libertad de culto. O sea, la libertad, o sea, la iglesia ya no iba a ser perseguida. No sé si imagínense la gran explicación que les estoy dando para que comprendamos. 300 años, cuando se convirtieron estos 3,000 personas con el mensaje de Pedro, escuchaban la palabra de Dios, pasaron 300 años, 13, hasta que este emperador declaró esa libertad de culto y era libre. La iglesia empezó igual a crecerse. Ya no había esa persecución que antes había como en ese entonces, pero pasó algo extraordinario aquí también, y es parte, algo bien extraordinario. ¿Sabe qué es lo que pasó? Dejó de suceder lo que estaba pasando aquí. Vámonos de nuevo. Versículo 42, y decidieron vivir como una gran familia. Mire cómo vivía la iglesia primitiva. Decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Mire, hermano, cuando pasó a suceder todo eso, vimos lo primero que ellos enseñaban, escuchaban lo que era la palabra de Dios, oraban juntos, era una familia, compartían todos, usted sabe, se amaban unos a los otros. Pero cuando viene Constantino y hace ese decreto, pasa algo extraordinario que hasta el momento todavía se está viviendo en la iglesia. Y es que la iglesia empezó a asociarse con los políticos, a asociarse con los romanos, a asociarse con el comercio, a asociarse con ya la iglesia, los líderes, el poder religioso, político y todo se engrandecieron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si bien es cierto, había libertad de culto, podían ir a adorarle al Señor, a su Dios, cada quien. No había en ese momento esa persecución como lo había en el tiempo de Pedro, de Pablo, cuando empezaron los cristianos que se escondían en cuevas, pero ellos estaban dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que les pasó? Dejaron de enamorarse del Señor, porque había esa libertad con ellos. Dejaron, ya no era lo mismo. No sé, imagínense. Dicen de que oraban 300 años en pruebas, en dificultades, escuchaban lo que era la palabra de Dios, oraban todos juntos, pero en ese momento dejaron de hacer lo que antes hacía. O sea, ¿qué les quiero decir con todo eso? Que el verdadero amor que había en ellos que las personas que fueron pasando de generación había menguado. Comparémoslo en la actualidad, hermano, estamos viviendo lo mismo. Sí o sí, estamos viviendo lo mismo.
Mire, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el segundo paso tendría que haber una transformación en nuestra vida. Nosotros recibimos lo que es el mensaje. Mire, la Biblia es sumamente importante. ¿Qué hay en la Biblia, hermano? En la Biblia, ¿qué hay? Aquí hay vida. En la Biblia hay sanidad. En la Biblia hay salvación. En la Biblia es la guía. En la Biblia está todo lo que yo necesito en mi vida. El hombre puede fallar allá afuera. La solución a los problemas no está allá afuera, sino si nosotros nos dejáramos guiar por la palabra del Señor, ahí está todo. Ahí está. Hermano, a veces nosotros buscamos palabra profética y está bien. Yo no estoy en contra de eso. Yo se lo he dicho, hermano. Yo no estoy en contra de la palabra profética, pero la profeta de profeta es la palabra de Dios. Aquí hay sanidad, aquí hay salvación, aquí hay liberación. El problema es que no estamos enamorados, no estamos enamorados como lo estaba la iglesia primitiva, que no le interesaba morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está aquel texto que dice: acuérdense de los presos. Y a veces nosotros sacamos ese texto: acuérdense los que están encarcelados. Pero ¿saben por qué estaba ese texto? Porque esos estaban encarcelados. ¿Pero por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estaban encarcelados. Por eso decían: acuérdense de los presos. Y yo no le quiero decir de que no seamos indiferentes y que no vamos a orar por todos esos hermanos que en este momento están presos. Claro que sí, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar, claro que sí. Pero por eso estaba ese texto en ese entonces, porque estos verdaderamente estaban presos, pero eran presos por amor a nuestro Señor Jesucristo y no les interesaba dar su vida por ellos. ¿Por qué? Porque escuchaban, porque amaban al Señor, estaban entregadas completamente. Ahora usted y yo vemos la iglesia moderna, todo es light, todo es tranquilo. Hay una gran indiferencia. Y fíjese que a partir que Constantino hizo el decreto, estaba bien, porque él dio libertad de culto. Él fue el primer emperador que dijo: ya no habrá persecución. Pero fueron más la ambición del dinero, los líderes, el dinero y todo. Yo no le digo que el Señor no puede enriquecernos, claro que sí, pero no sé si me explico. El problema es que ya las cosas materiales se volvió más importante que las cosas de Dios. Usted y yo respiramos porque la honra es para el Señor, porque Cristo murió. A Él tenemos que darle la honra y la gloria. Por eso le digo, este día tiene que ser sagrado, dedicado para el Señor. Tiene que ser sagrado, dedicado para el Señor. Usted tiene su trabajo, gracias al Señor. Usted tiene su familia, gracias al Señor. Usted tiene su familia sana, como le digo, sus hijos todos atarantaditos, pero están bien, están sanos, todos feitos, pero ahí están sanos. Usted los quiere, usted los mira bonitos y está bien, pero tienen salud y qué bueno, pues, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero la honra y la gloria es para el Señor. Hermano, usted y yo lo he dicho, tendríamos que estar entregados al 100% para el Señor. Esta iglesia, como le digo, había en ellas, la iglesia primitiva, había en ellos amor. Se dejaba enseñar, escuchaban palabra del Señor. Y como escuchaban palabra del Señor, sus vidas eran transformadas, habían sanidades, compartían todo. No había indiferencia, no era que, mire que, vaya, lo voy a leer en la versión que usted tiene, 43. Bueno, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino un temor, y toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice aquí por los apóstoles, pero era el Espíritu Santo que estaba obrando en ese entonces. Era el Espíritu Santo. Era una iglesia, y ahí vemos una iglesia que se dejaba enseñar, una iglesia que oraba, ¿verdad? Una iglesia, mire, que se dejaba enseñar, que oraba. Recibían el mensaje, que oraba unos con otros. Mire, estas son herramientas que están puestas para usted y yo, para el cristiano.
Pero hermanos, si a veces nosotros el día miércoles, el día de aprendizaje, los estudios, ahí está. Imagínense, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, o sea, en la palabra de Dios, ahí está todo. Uno, o sea, imagínense, viene alguien y no dando una doctrina contraria. Nosotros vamos a hacer pieza fácil para caer en el error, ¿verdad? Entonces, para eso nos ayuda el hecho de compartir lo que es la palabra del Señor. Es sumamente importante. Entonces, ellos oraban. Y cuando le digo que oraban, no es una oración de decir, Señor, gracias te doy por este momento, sino tenían una comunión, una relación con el Señor, o sea, estaban, como le digo, mire, no sé si usted en algún momento ha sentido, o no sé, cuando usted ha estado orando, no sé cómo explicarle, donde usted entra esa desesperación o esa cosquilla, o no sé cómo decirle, donde usted quiere estar ahí hablando, platicando con el Señor, orando. Y hay el tal grado de que la oración, hermano, en uno, o sea, es vital. O sea, usted sabe que Jesús oraba, pasaba más tiempo orando, se pasaba las noches enteras orando. Con el Padre hablando, nuestro Señor Jesucristo. Así dice, si va a los lugares, a los montes, al desierto, a orar, a entrar en comunión con el Señor. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo pudo resistir todas las tentaciones, pudo resistir al enemigo? Porque pasaba más tiempo orando. ¿Por qué liberaba con facilidad? ¿Por qué los demonios, solo la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo y los demonios se iban? ¿Por qué? Porque Él, a pesar que era Dios, porque muchas veces, si yo digo eso, que muchas veces dicen las personas, Él puede hacer estas cosas porque era Dios. Y Él pudo soportar eso, las tentaciones, porque era Dios. No, si Jesús fue tentado en todo. La diferencia de que Él no pecó, pero Él pasaba más tiempo en oración. La oración era fundamental en los cristianos en ese entonces, en la iglesia. Escuchaban palabra de Dios, oraban juntos, no era indiferente. Hermano, a veces nosotros, hermano, que a veces entre los mismos hermanos nosotros nos odiamos. No aquí en la iglesia, no en las otras iglesias, pero se ha fijado esa gran indiferencia que hay en la iglesia. O sea, y ellos oraban, estaba esa entrega, hermano. Pero le digo yo, la oración es fundamental en estos tiempos. ¿Cómo está la oración? Si nosotros comparamos la oración de la iglesia primitiva con la oración de la actualidad en la iglesia, estamos mal, ¿verdad? Que nada que ver con la oración de ese entonces. Mira, es 3,000 personas, si bien es cierto, unos dicen, pero ahí empezó lo que es el cristianismo. No, si el Espíritu Santo allí estaba ejerciendo. Igual, hermano, hoy en la actualidad, miren, en los años 80, yo no me recuerdo, pues, no había nacido, pero en los años 80, la iglesia de Lin, esa iglesia, usted, hermano, se recuerda. Algunos que se recuerdan, estos bichos acaban de nacer. El hermano René, que se recuerda, en los años 70, 80, pero fue en la época donde creció esas iglesias. La hermana está servida ahí, ¿verdad? Creció en la iglesia, en la iglesia Lin. Fueron los tiempos. Pero ¿qué había en ese tiempo? En ese tiempo, en los años 69, 69, el conflicto armado, ¿verdad? El conflicto, la guerra del Salvador, el conflicto que hubo, cuánto tiempo hubo de conflicto. Hasta cierto modo había una persecución, había un temor en las personas. Fue allí donde se refugiaron en las iglesias, fue allí donde creció lo que es la iglesia Elín. ¡Ay, qué bueno! Porque fue un medio, ¿verdad? Que a través de la guerra crecieran y buscaran del Señor, ¿verdad? Pero aún esas pruebas, todo este conflicto no era comparado con lo que pasaban los cristianos. Sin embargo, ellos no iban incluso a la iglesia, veámoslo así, o no buscaban al Señor por miedo. O sea, no se refugiaban por miedo, sino que sí verdaderamente amaban al Señor, recibían el mensaje y oraban los unos a los otros. Aquí está bien, muchas personas, pues la iglesia por miedo, está bien, pues
peor que esté en otro lugar, está bien. Pero había esa oración, esa entrega, y el Espíritu Santo. Igual, muchas iglesias cristianas, había más oración, había más entrega, pero había más ayuno. Hoy en la actualidad, hermano, no queremos. Y hermano, a veces, bueno, viene lo que es, a veces, bueno, nosotros preparamos un culto en octubre, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Porque el 31 de octubre, ahí celebran lo que es fiesta de Halloween, ¿verdad? Que no sé qué, Satanás. No, hombre, y hay una gran preparación de ellos. Eso no es nada, si todo el tiempo están en preparación. Satanás todo el tiempo está sus discípulos, sus demonios y todos los ex satanistas, todo el tiempo está en ayuno y en oración, tratando de buscar la voluntad de Satanás. Hermano, ¿y por qué lo dice? Si ya le he comentado, amigos, es una persona que han sido ex sacerdotes, y ellos, y personas, tenía compañeros de teología, cuando comentaban de cómo practicaban la brujería, la hechicería, los pactos que hacían con Satanás. Están en ayuno, en oración. Y cualquier error pagaban con muerte. Pues, o sea, Satanás está trabajando, pero si nosotros vemos la iglesia en la actualidad, nada que ver a la iglesia primitiva. Nada que ver, nada que ver, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo eso? Que es importante que retomemos. Por eso el amor de la iglesia primitiva, el amor que ellos tenían, la necesitamos nosotros como iglesia, como hermano. Ellos dicen de que oraban, perseveraban, unánimes. ¿Y qué dice? En el 43. ¿Qué dicen? Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaban asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daba según lo que necesitaba repartir. Mire, era tanto y que daban lo que tenían, a los que las personas, a la iglesia colaboraban y decían, hermano, aquí está esto. Y eso que repartían lo hacían con mucho amor, no porque se les decía, sino que verdaderamente lo hacían con mucho amor. Yo no estoy diciendo, hermano, deje su casa, venda sus carros, ¿verdad? Y délos a la iglesia. No quiero que se confunda. Sino es el hecho, lo que yo quiero que miren es cómo estaban entregados ellos en amor al Señor, pues en que recibían el mensaje de parte de Dios. O sea, había una transformación por la palabra del Señor. Por eso le digo yo, usted y yo no tendríamos que ser diferente cuando recibimos a Cristo como suficiente Salvador personal. Por ende, tiene que haber una transformación en mi vida. Por ende, tiene que haber una transformación. Y los procesos, pues, las cosas que uno tiene, pues las va dejando. Un proceso, lo que es la santidad progresiva. Uno va tratando, luchando, pero tiene que haber una transformación. Y cuando hay una transformación, por supuesto, usted y yo nos vamos a dejar enseñar por las palabras del Señor. Como le digo, en la palabra de Dios hay vida, hay sanidad, hay liberación, hay todo. Va a haber transformación, va a haber unidad, hermano, va a haber oración en cada uno de nosotros. Mira, hermano, como le digo, esa indiferencia, a mí, yo no entiendo el hecho de veces en la misma iglesia, y como le digo, van a haber circunstancias o hermanos en la misma familia en donde hay pleitos, claro que sí, hermanos, pero no puede haber eso. O sea, el enemigo lo que va a tratar es la labor de él, es hurtar, matar y destruir, es lo que él quiere, el dividir todo, hurtar, hermano, pero tenemos los unos es que es parte, amarnos unos y más, es algo que el Señor ha dejado. Bien, el compartir, el amarnos unos a los otros, el amar a nuestro prójimo, a no ser indiferente, el orar por cada. Ellos oraban, era algo que tenían en común, el orar. Usted y yo, es importante que nosotros hagamos y que reflexionemos, hermanos, que lo que ellos tenían no es nada comparado a lo que ahora está. La oración es vital. A veces, mire, usted no sabe si a veces por la oración quizás de su mamá, quizás usted está vivo, pues, por la misericordia. La oración de su papá, qué sé yo, o por la oración de su amigo.
Quizás muchos de ustedes dependen por la oración de otra persona, no por la oración. Mire qué tan fundamental es. Y ya hemos explicado, cuando Moisés oraba, y sí o no, el mismo Señor le decía, a mí me gustan esas frases, el mismo Señor le decía, de ti te voy a hacer una nación grande, déjame que yo los consuma, que los matas a estos pueblos de Israel tercos, necios, que no hacen nada. No hacen nada, se quejaban de todo. Y ese es otro sermón, ¿va? Se quejaban de todo y todo lo que hacían. Nada han hecho ellos. Grandes milagros que el Señor hacía por el pueblo de Israel, grandes milagros. El ver que el calzado nunca se les pasar 40 años, ¿verdad? Y el calzado no se les desgastaba, la ropa no se hacía vieja, ¿verdad? Dígame en qué momento, a dónde dice la palabra de Dios que iban a Metrocentro a comprar ropa. No, el mismo calzado, toda la misma ropa. Dios tuvo cuidado de dar el alimento, el maná, pues, comían, pues, Dios tenía cuidado. A diario Él tenía cuidado de ellos, los amaba. Lo que pasa es que ellos eran necios, eran tercos, ¿verdad? Entonces, a tal grado, porque lo que el Señor detesta es la idolatría, el hecho de que no se le dé adoración a Él. Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él toda la honra y la gloria. Él no comparte la gloria con nadie. La honra y la gloria. Por eso es que le digo yo, cuando usted y yo estamos entregados al Señor y hemos recibido a Jesucristo, claro, hermano, mire, pero ahora yo empiezo. Está bien, o sea, yo no estoy regañando, está bien, pero ahora es momento de que nos agarremos de la mano poderosa del Señor y caminemos conforme Él nos dice y que nos enamoremos verdaderamente del Señor. Ya lo he explicado, ya lo he dicho en algún momento, cuando uno anda de novio, uno es tonto, hermano. Uno es tonto. Tonto en el sentido, hermano, en el buen sentido, pues. El buen sentido de que uno se entrega todo por ella, no le interesa estar que la lluvia le caiga ya, pero usted está esperando a su amada, ya lo he contado. Ya le he dicho, ahí está usted 2 horas esperando y aquella nunca llega, pero como usted ama a la cipota, pues, usted no le interesa que le esté cayendo agua, usted no le interesa que esté enfermo, lo que sea, pero usted tiene una cita con allá en Metrocentro con la chica, ¿verdad? Usted tiene una cita y no le interesa, esté lloviendo, esté tronando. Entonces, cuando uno anda de novio, bueno, a los matrimonios se nos aconseja, pero ya otra clase para el matrimonio. En el matrimonio tiene que ser como cuando uno estaba como de novio, porque ahí se distorsiona todo. Tendría que ser así. Pero, ¿qué le quiero decir? Cuando uno está así, o sea, uno, mano, día y noche pensando en ella, ¿verdad? Y empieza pensando. Tú eres mi respirar, dice uno ya, mandando mensajes de texto. Sin ti no puedo respirar, mi corazón no sé qué, ¿verdad? La hermana Tete sabe de poesía, ¿verdad? El lenguaje, hay muchos libros de ahí de poesía, ¿verdad? Ahí, y empezaba a decir, si la muerte, yo he dicho, mira, hasta yo me aprendí eso, si la muerte fuera a verte y la vida no verte, prefiero la muerte para poder verte. Y yo no le dedicaba así esos poemas, ¿verdad? A la cipota. Y la cipota, no me miran el montón de corazoncitos. Sí es cierto, así es. Porque las chicas, igual, ¿verdad? Las mujeres todas, ¿verdad? Les gusta que los hombres sean románticos, ¿sí o no? Sea romántico, yo no le estoy diciendo que no, ¿verdad? Que no sea romántico. Aún casado, hermano, sea romántico con su esposa. Sáquela a pasear. No la vaya a sacar, anda, soleate, no, sáquela. Pero uno, hermano, era detallista y tenía eso. Sí, y dedicando poemas y los libros de poesía ahí, ¿verdad? Ahí sí, porque cree que leí bodas de sangre. Bodas de sangre. Esa obra es la única. Con Elizabeth la leímos bien. Leímos la única que la leímos completa. Me acuerdo cuando hicimos el examen, lo hicimos en pareja y con ella, por casualidad con ella, es que como en bachillerato la conocimos. Entonces, bueno, ella se enamoró de mí. Sí, yo me recuerdo, fíjese bien, yo le digo a ella que
cuando el segundo año de bachillerato llegó, yo estaba ahí y ella preguntó y dijo, ¿quién es el cipote? Dijo, más inteligente de aquí, dijo. No estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Y alguien le dijo, el muchacho, el chalito que está allá, es el más inteligente, es el que le gusta la matemática. Y yo, entonces, puya. Y ella dijo, puya, va. Yo me recuerdo cuando la vi y ella no me cree. Y yo le digo, yo bien me recuerdo cuando te vi, le digo. Ibas con un pantalón roto, le digo. Ibas con un pantalón roto. Porque el pantalón, ¿se recuerdan los pantalones que antes como que la bolsa era rota así? Y me dice ella, vos otra cosa me estabas viendo, me dice. Pues ¿cómo vas a creer? Le digo yo, de verdad, le digo, y lo que yo quería era, pues sí, le digo yo, ver si te compraba un pantalón. Le decía. ¿Qué le quiero decir con todo eso, hermano? De que uno cuando está joven, uno... O sea, se cautiva cuando uno anda de novio, pues uno mira a aquella persona y como le digo yo, y dice, con vos voy a pasar toda mi vida, los mensajes de texto, quisiera estar a la par tuya, que durmamos toda la noche abrazaditos. ¿Cuál? Cuando uno está dormido, andate vos para allá, vos que ni puede dormir uno. Algunos va, otros que sí va. Pero ¿qué le quiero decir? Esos detalles, esas cosas bonitas que uno se lo dice a sus parejas. Que tus ojos, me gusta el café, porque de color de café son tus ojos. Un montón de cuestiones que uno hace. Café quiero, café prefiero, porque café son tus ojos. Un montón de situaciones. Mire, esos detalles, mire todo lo que le estoy diciendo. Esas cosas las tendríamos que tener así para el Señor. No sé, imagínense qué explicación. Para el Señor tendríamos que estar entregados con amor al Señor. ¿Usted cree que el Señor no se va a agradar con cada uno de nosotros al ver que usted viene domingo a domingo a servirle al Señor con mucho amor, a escuchar lo que es palabra del Señor? Usted se deja aprender. Mire, es como le digo, el hombre le va a fallar. El hombre le va a fallar en su matrimonio. Allá afuera va a fallar. Pero Jesús nunca le va a fallar. Por muy indiferente que usted crea la situación, Él jamás le va a fallar. Agarrémonos de la mano poderosa de nuestro Señor Jesús y me va a contar. Agarrémoslo de Él, agarrémoslo. Está la palabra de Dios, recibamos la palabra del Señor. Aquí hay corrección, aquí hay dirección, aquí hay sanidad, hermano. Liberación, milagros. Mire, Dios, milagros aún cuando el Señor dijo, mayores cosas van a hacer ustedes, mayores cosas, hermano. Mi hermana, si usted viene, mire, si Dios cuando Jesús caminaba, si Jesús mismo en la multitud, muchos enfermos llegaban, claro que sí, pero no todos eran sanados. Y era Jesús mismo. Pero ¿por qué Jesús no los sanaba? Por incrédulo, ¿verdad? Pero muchos llegaban y Él tenía misericordia de ellos. Pero si nosotros oramos, nos unimos en oración, si retornamos al primer amor. Imagínense, hace un tiempo leíamos acerca del primer amor, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era entregada hacia el Señor. Pero en Apocalipsis allá 2:4, cuando el Señor le recuerda, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado de amarme. Y ese es el pesar del Señor. Por eso le digo yo, el Señor, usted hermano, y cuando yo le he dicho, cuando usted dice yo amo al Señor, no es solo por decir yo amo al Señor. Cuando usted y yo decimos yo amo al Señor, implica amor completo ante todo nuestro Señor Jesucristo. El trabajo es por segundo, los hijos es por segundo, todo lo demás es en segundo lugar. Primero es nuestro Señor Jesucristo. El día domingo tendría que estar consagrado para Él. Hermano, que estoy pasando una prueba, vamos a orar. Hermano, ¿quién está enfermo? Si alguien está enfermo, nuestro deber sí es orar, a no ser indiferente.
Mi hermana está allá, no sé, mi hermana la que está en silla de ruedas, no sé cuál es el propósito, por qué viene, pero nosotros podemos orar en este momento. Y Dios se puede glorificar porque Dios, Él nos ama y somos sus hijos, y uno por sus hijos es capaz de dar, como le digo, todo por ellos. Y Jesús, Él igual, Él nos ama, y Él, como le digo, Él está para suplir nuestras necesidades. Pero es importante que nosotros nos entreguemos como la iglesia primitiva, que se entregaba, escuchaba el mensaje, oraban juntos, no eran indiferentes ante los demás, oraban. Milagros de los apóstoles, el Espíritu Santo se glorificaba. El Señor también se puede glorificar esta mañana en cada uno de nosotros. Si usted, como le digo, usted, ¿cuál es la situación que trae? ¿Cuál es la prueba que usted está pasando? ¿Por qué está orando y siente que el Señor no le contesta? Hermano, no es nada comparado con lo que pasaba en la persecución de los cristianos. No es nada comparado, pero Dios se puede glorificar en nosotros. Dios se puede glorificar, por eso le digo, no tenemos que ser indiferentes. Ahora, más adelante, dice, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno les daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo. Otro punto, característica o como usted lo quiera llamar. ¿Qué es lo que hacían ellos en común? Ya casi termino, no se preocupe, casi termino. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño. Otro punto, primer punto le dije, escuchaban palabra del Señor. Segundo punto, oraban juntos, compartían en familia. Tercer punto, dice que todos los días iban al templo, adoraban al Señor, estaban tan entregados que no le interesaban los demás, y Dios prosperaba porque todo lo que tenían ellos lo repartían y Dios lo prosperaba. Como le digo yo, no es mi objetivo que usted venga a entregar, no, sino el hecho de tener esa entrega con el Señor todos los días. Aquí en esta versión dice, además todos los días iban al templo, ¿verdad que sí? Todos los días, aunque el Señor dejó, ¿verdad? Un día, el día sábado, ¿verdad? En este caso, en el caso de nosotros, el día domingo. Pero dice de aquí, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Imagínense qué bonito ir todos los días. Hermano, cuénteme, agárrese del Señor, dígame, como le digo, usted como hijo de Dios tiene que tener la idea de que sí va a ser probado, sí va a pasar con enfermedades, pero usted es un hijo de Dios. Y Dios se glorifica en las enfermedades, en las dificultades que esté pasando, Dios se glorifica. Hermano, pero si usted se entrega al Señor completamente, escucha palabra del Señor, oramos, hacemos una revolución, pero no es una revolución, ¿verdad? Contra del gobierno ni nada, lo que está haciendo, una revolución verdaderamente con el Señor, que en nuestras vidas seamos transformados. Hermano, guiamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Ahí está. Yo les comentaba, hermano, a veces es error. A veces uno le echa la culpa a los padres, a los profesores. A mí me cae mal porque pues sí, es el área también que yo conozco. Estos profesores haraganes dicen que no sé qué, que no sé cuánto, que no educan a los alumnos. En serio, a los profesores les corresponde, a los docentes les corresponde. Hermano, el llamado, la primera escuela son los papás en la casa. Esa es la primera escuela. Los maestros continúan, pero solo son felicitadores, le guían. Hermano, pero la responsabilidad es de nuestros padres, guiarnos. Imagínense si usted y yo, hermano, si usted y yo somos transformados, hemos recibido a Jesucristo, recibimos la palabra de Dios, aquí hay corrección y podemos ser guiados por la palabra del Señor. Hermano, no echarle culpa a los maestros, no echarle culpa al gobierno por las decisiones, sino, hermano, de que corregirnos conforme a la palabra, de corregir a alguien. Cuando la misma palabra de Dios dice, el que ama, corrige. El que ama, si corrige, usted tiene que corregir. Yo les decía, hermano, el texto bíblico, el pueblo de Israel, antes los hijos, los padres, que no podían gobernar a sus hijos, que eran necios, ¿cómo se llama?
ya no podían controlarlo, los agarraban, este es bastardo, decían, este no hace caso, yo ya no puedo, decían los padres israelitas. Váyase Éxodo, Números, ahí va a ver, Deuteronomio, usted va a ver ahí todo eso, las leyes, usted va a ver. Llevaban a sus hijos, ¿y qué es lo que hacían? Imagínense, vamos a ver qué es Daniel. Nada que ver, pero mire, agarraba a sus hijos. Imagínense, o sea, hermano, yo cómo voy a entregar, cómo voy a entregar a Daniel en manos de los líderes. Pero los entregaban así, mire, a los líderes los iban a entregar. Ellos son los líderes los entregaban, ahí están, o sea, siéntese. Los entregaban, eran los líderes, los sacerdotes de la iglesia. ¿Saben qué hacían los líderes? O sea, yo como papá entrego a mi hijo, ya no hacen caso. ¿Qué es lo que hacían? Lo agarraban a pedrada, lo mataban, hermano. Eso hacían los hijos con los hijos rebeldes en el tiempo de Israel. Hermana, usted entregaría a su... Bueno, hoy quizás sí, o que ya está. No, no, la hermana tiene hijos chiquitos, ¿verdad, hermana? De que por lógico usted cómo va a entregar, por muy rebelde que sea, usted lo entregaría a alguien, digamos así, para que lo mataran, que agarraran a pedra, ¿verdad que no? Y eso hacían los padres, eso lo hacían. Y lo esperaron y así iban, no quiere hacer nada, no tenían control. Imagínense si así fuera. Claro, en el tiempo de antes estaba lo que era la guardia, que a veces los papás lo entregaban, pero solo los castigaban y todo. Pero eso, imagínense, ay puya, qué cruel el Señor. Eso era. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con todo eso? Agarrémoslos de lo que es dejémonos guiar por la palabra de Dios, ser enseñado como la iglesia primitiva. Oremos todos juntos, compartamos el pan como ellos lo hacían, celebrar lo que era la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, celebrar que Cristo murió y resucitó y que Él viene por nosotros, predicar lo que es el Evangelio. Eso hacían en común. Y Dios se va a glorificar, Dios va a hacer milagros, va a hacer muchas cosas. Por eso le digo, ¿cuál es la prueba que usted esté pasando? Y hay muchos puntos que podríamos sacar. Imagínense todo lo que hacían en común, escuchaban el mensaje, era una iglesia sin egoísmo, era una iglesia que todos los días iban al templo, ¿Usted cree que si usted hace parte de su sacrificio, usted cree que el Señor no se va a glorificar, no va a tener misericordia? Él va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Él va a estar, como le digo yo, hermano, imagínense el pueblo de Israel, por muy terco que era y todo, a pesar, siempre el Señor se glorificaba en ellos, siempre le tenía cuidado de ellos, a pesar de que eran necios y todo, siempre tenía cuidado, porque la honra es para el Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Retornar con Él, con Jesús, el blanco, nuestro Señor Jesucristo. Retornar, ser como la iglesia primitiva. Amar al Señor, entregarnos de todo corazón, servirle con todo corazón, saber que Él murió por cada uno de nosotros. Dios se va a glorificar. Si usted está enfermo, diga, hermano, ore por mí, vamos a orar en esta hora. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo siempre lo digo, ¿cuánto tiempo lleva orando y usted siente que el Señor no ha escuchado? Hoy puede ser el momento. Pero eso que no sea, si el Señor no le responde, no significa que el Señor lo ha desamparado. Él tiene cuidado de usted, tiene cuidado, pero agárrese de la mano poderosa, sírvale con mucho amor. Si está en la iglesia, hermano, diga, el día domingo, si por algún motivo de fuerza mayor, hoy no puedo, pero mire, es bonito cuando uno está en otro lugar, va, hijo de Lule, no fui a la iglesia, ¿verdad que sí? Y la conciencia, va. Pero es bonito en el sentido que uno dice, puya, mano, allá hubiera estado quizás hablando con los hermanos, pero está aquel amor, va, o escuchando lo que es palabra del Señor. Pero qué bueno que está eso. Lo triste es cuando uno se empieza a descuidar, a alejar del Señor. Y es cuando porque uno se va como ese
se va alejando, va y dice, ya dejé de ir a la iglesia, ya llevo tanto tiempo. Lleva un momento de que ese amor que tenía ya va a empezar a ir a la discoteca, ya va a volver en el vicio, ya va a empezar, ya el pecado ya se hace callo, ¿va? Y no significa que no pecamos o que no le vamos a fallar al Señor, pero es terrible y uno ya no siente aquello mismo. Por eso es que Jesús en Apocalipsis 2:4 le dice así, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de mí, ya no me amas como antes. Y yo esos textos bíblicos yo los adoro en el sentido de que Dios lo ministra y lo habla a uno. Que el Señor le diga a uno, ya no me amas como antes. Como triste puede ser para usted que le diga quizás su pareja o su novia, ya no me ama como antes, ¿va? Como le dicen hoy que está casado uno. Ya no me amas, pero es una pareja, ¿verdad? Pero que el Señor le diga a uno así, ¿cómo se sintiera usted, Johnny? ¿Verdad? Que el Señor le dijera así, Johnny, ya no me amas como antes. Que usted sintiera eso, va. Quizás todos sintiéramos ese peso. Entonces el Señor quiere de que nosotros nos entreguemos completamente con Él. Completamente con Él. Lo que nosotros servimos, lo que hagamos en la iglesia, que lo hagamos con mucho amor. Si servimos en una área, si servimos en la alabanza. Yo a veces miro que la hermana Angélica tiene cuidado del ministerio de alabanza, o sea, de los instrumentos, pues. Y miro de que si a veces falta un plato, ella dice, o lo dona, qué sé yo. Y creería que lo hace con mucho amor. Y así quizás otros detalles. Su servicio en escuela bíblica, la ayuda visual, su servicio en Débora. Lo que hacemos, ya eso uno lo hace porque Cristo nos ha salvado, pues porque Cristo murió por nosotros. ¿Qué le vamos a hacernos? ¿Qué le vamos a dar a Él? No le podemos dar nada más que nuestro amor, con dificultades, problemas. La iglesia, ¿quién dice que en la iglesia no vamos a tener problemas? Sí vamos a tener problemas, hermano, problemas familiares, problemas eclesiásticos, como sea, siempre vamos a tener problemas. Pero si usted se agarra de la mano poderosa del Señor, siempre va a estar aquí, escuchando palabra del Señor, orando los unos a los otros, interceder por ellos, orar, interceder por nosotros. Interceder, eso es bueno, hermano. Interceder, vamos a compartir con ellos. Dios se va a glorificar. Escucha palabra de Dios, ora, se acerca al Señor, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer tantos milagros en sus vidas.